spin, ¿sí? Y vamos a acostumbrarnos a ubicar estos spins en un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas, bueno, pues nos va a servir como un sistema de referencia. Estos spins que ustedes están viendo, si se fijan, la dirección de sus momentos magnéticos apunta de manera aleatoria, ¿sí? Es decir, si ustedes toman cada uno de estos vectores y hacen un promedio de todos los vectores, la resultante va a ser 0. Porque recuerden que este volumen de spins que estoy poniendo en un sistema de coordenadas cartesiano, pues bueno, no está en la presencia de una fuerza externa. Y recuerden que la fuerza externa a la cual vamos a someter estos spins es un campo magnético muy fuerte, porque el campo magnético de la Tierra no permite que estos spins tomen o adopten su orientación, ¿sí?, en función de su número de spin. Recuerdan ustedes que el spin va a determinar el número de orientaciones que tiene un núcleo en la presencia de un campo magnético externo. Y recuerdan ustedes que esto tiene que ver con una fórmula que le llamamos 2i más 1. Muy bien, si ahora nosotros ponemos a este sistema de spins y lo ubicamos en un campo magnético, lo ponemos en un campo magnético externo, asumiendo que estos spins tienen spin de un medio, pues vamos a ver a los spins rojos, ¿sí?, que van o están orientados en la misma dirección que el campo magnético externo. Y ustedes saben que este campo magnético externo pues orienta a los núcleos en función de su número de spin. Y este número de spin de un medio nos dice que los que tienen la misma dirección que el campo magnético externo representan a los spins que están en alfa. Aquí está ilustrado nuestros niveles de energía cuando el campo magnético es 0, cuando el campo magnético es diferente de 0, pero lo suficientemente fuerte como para que tengamos nosotros los niveles alfa y beta. Estamos hablando de protón o carbono o de cualquier otro núcleo que tiene spin de un medio. Entonces, si nosotros contamos el número de spins que en este volumen, el número de spins que tenemos en estado alfa, apuntando en la misma dirección que H0, con respecto a los que apuntan en sentido contrario, es decir, los que representan a la población de spins en el estado beta, pues vamos a ver que hay un pequeño exceso de spins en el estado alfa. Ese exceso, miren, vamos a contar estos azules, pues son 2, 4, 6 y arriba tenemos 9 spins rojos. Muy bien, pues entonces esos 3 spins que están, fíjense bien, en exceso en el estado alfa, los vamos a tratar como uno solo. Los vamos a sumar todos y vamos a generar un vector. Este vector rojo que tenemos aquí es el número de spins o la población de spins que están en exceso en estado alfa. No representa todos los spins que están en alfa, eso que quede muy claro. Solo representan el exceso que están en el estado alfa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, pues porque solamente los que están en exceso en el estado alfa son los que van a dar la transición o los que van a absorber la energía. Y nosotros lo vamos a hacer con un pulso de energía. Un pulso de energía va a ser muy importante. Voy a empezar, déjenme ver, a apoyarme con la pluma. Va a ser muy importante para nosotros este vector o spins en el exceso, en el estado alfa, ¿no?, que están en exceso. Si nosotros sumamos esos spins en el equilibrio, este vector que le vamos a llamar vector de magnetización macroscópica, aquí lo dice, M rojo es magnetización macroscópica. Repito, es un vector que representa todos los spins individuales que están en exceso en el estado alfa, ¿sí? Solamente eso. Y vamos nosotros a dar pulsos de frecuencia. Son pequeños pulsos de tiempo muy breve, pero va a ser lo suficiente para que nosotros podamos hacer que spins que están en alfa pasen al estado beta, pero no vamos a medir la absorción, ¿de acuerdo? Lo que vamos a medir nosotros es el regreso de beta a alfa.
Entonces, para eso vamos a usar pulsos de radiofrecuencia. Curiosamente, los pulsos los podemos dar en una dirección. Los pulsos tienen una dirección, los podemos dar en X, el pulso lo podemos dar en una dirección Y, lo podemos dar en una dirección menos Y y lo podemos dar en una dirección menos X, ¿sí? Y depende de dónde demos el pulso, este vector se va a mover o a más Y, o a menos Y, o a más X, o a menos X, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién están esperando. Alondra, Luis y Caro. Muy bien. Entonces, ahí está el truco de lo que nosotros llamamos secuencias de pulsos, ¿sí? Porque los pulsos los podemos dar en más Y, en más X, en menos Y, los podemos dar en menos X. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, porque los pulsos tienen una fase y para nosotros va a ser importante esa fase. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No quiere cambiar. Ya, muy bien. Vamos a hacerlo más precisos en esta diapositiva. De pronto, cuando vemos ecuaciones y todo esto, a veces nos preocupa un poco, pero no es nada del otro mundo, es una situación o conceptos realmente muy sencillos. Ustedes lo van a ver ahorita en este momento. Les comentaba yo entonces que vamos a dar pulsos. Nuestro vector de memorización macroscópica, se fijan que al equilibrio está en Z, ¿sí? Bueno, no tengo por qué poner Z0. Simplemente está en Z. Ahí está ilustrado nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Y bueno, aquí voy a ilustrar que se dio un pulso. PW viene del inglés pulse width DTH al final. Es ancho de pulso. Y ese ancho de pulso tiene una duración. Y esa duración la medimos, pues evidentemente, en unidades de tiempo, pero está del orden de microsegundos, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan, después de que aplicamos un pulso en alguna dirección de nuestro sistema de coordenadas cartesianas, ya movía el vector de memorización macroscópica a otro punto. Y sucede que este pulso podría representar un pulso de 45 grados porque está entre Z y Y, a la mitad más o menos, y decimos, ok, ese es un pulso de 45 grados. ¿Y por qué de 45 grados? Para ilustrarles dos componentes vectoriales, porque el vector rojo es la resultante y el vector azul es un componente en el plano XY, particularmente es un componente en Y, pero también tenemos un componente a lo largo de Z, ¿sí? Y si ustedes se fijan, pues el vector rojo sería el equivalente a la hipotenusa y este vectorcito pues sería el equivalente al cateto adyacente y el otro el cateto opuesto. Y tenemos nosotros entonces que MY, es decir, este vector azul, vale M, es decir, la hipotenusa, multiplicado por seno de teta. Este seno de teta, pues aquí podría ser de 45 grados. Bueno, mucha atención con este vector azul, ¿sí? Ahora vamos con el que queda a lo largo de Z. Este vector en Z va a ser justamente igual a M, de la misma hipotenusa, multiplicado por el coseno de teta. Muy bien, entonces, esto que ustedes están viendo aquí representa a un fenómeno de relajación muy importante que le llamamos T2. Y este otro representa a lo que llamamos T1, ¿sí? Entonces, T2 y T1 son tiempos de relajación y esos tiempos son dos mecanismos de relajación diferentes. Estos mecanismos de relajación son fundamentales para entender justamente lo que nosotros llamamos pulsos o secuencias de pulsos. De una vez se los digo, una señal de resonancia, más o menos así, tiene una altura determinada. Una altura, ya lo saben ustedes, lo hemos medido a través de la integral, esa altura, pero a la mitad del pico tiene un ancho de línea, esa señal de Riemann. Y entonces T2 tiene que ver con el ancho de la línea de Riemann. Y por lo tanto, T1 tiene que ver con la altura de la línea de Riemann, ¿sí?
Recuerdan ustedes que el carbono ipso siempre lo veíamos chaparritos y los otros que tenían o que tienen protones, pues los vamos a ver más altos, ¿verdad? Entonces, estos carbonos, son carbonos cuaternarios. Ajá. Son carbonos cuaternarios y esos carbonos cuaternarios los podemos caracterizar muy bien, ¿sí? Por su altura. Estamos hablando en RMN de carbono 13. Vamos a ponerlo aquí. Estamos hablando en RMN en carbono. Muy bien. Entonces, imagínense ustedes que tenemos un spin en estado alfa, ¿sí? Tenemos aquí a alfa y tenemos a beta, ¿va? Y le damos un pulso de radiofrecuencia y sucede que mandamos ahora el spin al estado beta. Pasó de alfa a beta. Pero les repito, la técnica de pulsos pulsos y transformadas de Fourier, RMN, pulsos transformadas de Fourier, no mide la absorción. Es un proceso muy rápido, ¿sí? Estamos hablando de no mide cuando vaya de alfa a beta. Aquí aplicamos un pulso determinado y entonces el spin se fue a beta. Pero luego este spin tiene que regresar a alfa. No se puede quedar ahí, no se puede quedar en beta, aunque tardan. Algunos núcleos tardan en regresar de beta a alfa. Es el caso de los carbonos cuaternarios en RMN de carbono 13. Los carbonos cuaternarios, una vez que damos el pulso de radiofrecuencia, los mandamos al estado beta, apagamos el transmisor, porque acuérdense, es un pulso, no es una radiación continua, no, son paquetitos de pulsos. Bueno, este paquetito de pulso que mandamos es muy breve, pero lo importante sucede después. Una vez que está en beta, va a regresar a alfa y eso le toma cierto tiempo. A los protones les toma poco tiempo. Por lo regular, los protones regresan casi al mismo tiempo. Sí hay diferencias, depende del entorno químico de cada protón, pero va a haber algunas diferencias en el tiempo de relajación, ¿sí? Pero en carbono no. Un carbono cuaternario se puede tardar desde unos 40 segundos hasta minutos, ¿sí? Y estamos hablando de 4, 5, 10 minutos, etcétera, en relajarse completamente. Imagínense que ustedes tienen en el estado alfa, voy a poner aquí números, tenemos aquí 100 espines. Y en beta debe haber menos, voy a exagerar, pero tenemos 90 espines. Entonces, ¿cuántos espines están en condiciones de pasar a beta? Recuerden que es el exceso. Yo tengo 10 espines más en el estado alfa que en el estado beta. Y esos 10 espines representan a ese vector de magnetización macroscópica. Ajá. Bueno, pues imagínense que esos 10 espines son vamos a poner aquí en esta gráfica de carbono 13 que puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner aquí otro más chiquito, 8, otro más grande y aquí otro más grande, ¿sí? Otro pico más grande. Imagínense que esos 10 spins representan a cada uno de esas señales, ¿sí? De una molécula determinada. Bueno, pues entonces fíjense ustedes, el spin que tarda más tiempo en regresar de beta a alfa es este que está aquí, el más pequeño de ellos. Y digamos que el que tardó menos tiempo es este que está aquí, el más alto, ¿sí? Entonces, en resonancia carbono 13, los carbonos regresan a tiempos muy diferentes. Por eso, les insisto y les aclaro ahorita, no podemos integrar o no es una buena idea integrar carbono 13, un espectro de carbono 13 de todos los 300 y tantos ejercicios que hay en el libro Kalman, no van a haber ningún espectro de carbono 13 integrado, ¿sí? Por esta razón, porque es imposible. Imagínense ustedes que este carbono pequeñito, ¿sí? Incluso podrían ser 2 carbonos y este de aquí a lo mejor pueden ser pues un solo carbono, ¿no? Y entonces, ¿por qué es más alto el que es un solo carbono y es más pequeño, aún siendo 2 carbonos los que están dando lugar a esa señal? Bueno, pues es que es debido a que esos 2 carbonos, no importa que sean 2, se están tardando más tiempo en regresar de beta a alfa. Y si se están tardando más tiempo en regresar de beta a alfa,
quiere decir que emitieron poca información, ¿sí? Durante el periodo en el que ustedes estuvieron recibiendo la información de esos espines regresando de beta a alfa, ¿sí? Me puede interrumpir cualquiera en el momento que guste para aclarar algún punto que no esté quedando muy claro, ¿sí? Muy bien. Voy a insistir mucho en esto de tal manera que quede muy claro. De momento, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Voy a hacer una recapitulación de los términos que he usado en esta plática. Muy bien. Primero, vamos nosotros a ubicarnos en la primera figura. Voy a tratar de limpiar aquí para empezar a hacer trazos. De nuevo, porque quiero que quede muy claro esta parte, porque así van a poder entender muchas cosas que seguramente han visto también en la literatura, porque seguramente han consultado muchas páginas y de pronto ven cosas que no están del todo claras porque pues, les hace falta tener un poco más de bases para entender justamente eso. Repito, de los dos niveles poblacionales que tenemos nosotros para espines de protonio y de carbono, que son espines de un medio, tenemos alfa y tenemos beta, ¿sí? Voy a hacer una distribución poblacional de espines. A ver, me voy a ir aquí a que yo tengo 1000 espines. A ver, esta pluma de nuevo está fallando. Vamos a suponer entonces que tenemos 1000 espines en el estado alfa y que tenemos 980 espines en el estado beta. Es decir, estaríamos hablando de 20 espines, ya dibujo 1000 espines aquí y 980. Entonces hay evidentemente un exceso de 20 espines en el estado alfa. Esos 20 espines están representados aquí. Esos 20 espines están representados en ese vector que le llamamos vector de magnetización macroscópica, ¿sí? Y ese vector lo vamos a ubicar en un sistema de coordenadas. Y en este sistema de coordenadas nosotros vamos a desarrollar el proceso de lo que llamamos nosotros pulsos y transformadas de Fourier. Esto que ven ustedes aquí, recuerden que es un ancho de pulso y el ancho de pulso se mide en tiempo, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que tienen un transmisor y está el tubo de resonancia con la muestra dentro y de pronto abren la compuerta electrónica del transmisor y sale el haz de radiofrecuencia, pasa sobre la muestra y obviamente tiene que haber un detector, ¿sí? Pero el detector no puede estar encendido mientras el transmisor está encendido. ¿Por qué? Porque lo queman. Imagínense ustedes que en una clase presencial y entonces le diga a alguno de ustedes, a ver, voy a dirigir el láser hacia tu ojo, ¿sí? Vamos a dirigir el láser a cualquiera de tus dos ojos y pues tú lo tienes que cerrar cuando yo vaya a encender el láser. Si no lo cierras, pues vas a sentir el golpazo de energía que va a saturar tus células, tus fotocélulas y vas a durar rato, mucho rato viendo el láser. Una lucecita por ahí, con cualquier luz, incluso puede ser un daño permanente. Pero bueno, es otro rollo. A lo que voy es, si ustedes hacen la analogía, entonces le podemos decir, tú puedes abrir tu párpado una vez que yo apague el láser. Porque si no hay sincronía, entonces va a haber ese problema de que muy probablemente en algún momento cuando el láser esté encendido, al levantar tu párpado va a entrar el haz de luz. Entonces, eso es lo que sucede en resonancia. Tenemos un transmisor y tenemos un receptor. Y el transmisor va a mandar ese pulso de radiofrecuencia de alta potencia, ¿sí? Porque el transmisor se va a encargar, es decir, la potencia de radiofrecuencia que vamos a mandar es asegurarnos que todos los protones que aparecen en la ventana espectral que nosotros tengamos de 0 a 10 partes por millón, o todos los carbonos que aparecen desde 0 hasta 200 partes por millón, o 220, lo que sea, yo me voy a asegurar que ese pulso a todos los mande a beta, ¿sí?
Todos los que tienen frecuencia diferente, los que aparecen en 100 partes por millón, en 50 partes por millón, en 20 y así sucesivamente. Y para eso entonces tengo que asegurarme de un pulso de radiofrecuencia lo suficientemente fuerte. Por eso es muy importante que el transmisor se abra una vez que el transmisor se apaga. Bueno, entonces volvemos al asunto. Este vector de ionización macroscópica, ¿sí?, está representado por el exceso de núcleos que están en alfa, ¿sí? Ese exceso de núcleos son los que vamos a afectar, ¿sí?, entre comillas, con el pulso de radiofrecuencia. Y una vez que nosotros sacamos al vector de ionización macroscópica, vamos a generar dos componentes vectoriales, uno que le llamamos MY y otro que le llamamos MZ. Y quedamos que MY representa a T2 y que MZ representa a T1 y que T2 tiene que ver con el ancho de la línea, ancho de línea, ¿sí?, de resonancia, y que T1 tiene que ver con la altura de la línea de RMN. Entonces, en una señal de RMN, el ancho de la línea se mide a la mitad de la altura, ¿sí? Muy bien, y ahí tiene que ver T2 y la altura de la línea. ¿Cuánto mide la altura de la línea? Pues tiene que ver con T1, ¿sí? Muy bien. T1, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica arriba, T1 representa al vector, componente vectorial a lo largo del eje Z, y T2 representa al componente vectorial a lo largo del eje Y, ¿sí? O en el plano XY, donde está este círculo amarillo, es el plano XY. Y entonces este T1 le llamamos como su vector, como lo que representa su vector, el vector verde. Le llamamos tiempo de relajación longitudinal a lo largo de Z, longitudinal a lo largo de Z. Y T2 le llamamos tiempo de relajación transverso. Se fijan que es transversal al eje Z, ¿sí? Y esos dos tiempos de relajación longitudinal y de relajación transverso, les decía yo al inicio, cuando le estaba dando la introducción de lo que son las técnicas de pulsos de resonancia, secuencias de pulsos, pues esos dos tiempos de relajación son fundamentales para resonancia magnética nuclear de imagen, ¿sí?, que tienen en los hospitales. Es lo mismo, espines de protón, espines de carbono, espines de fósforo, espines de nitrógeno, es decir, en fluidos biológicos, todos los espines que pueda haber activos por ahí pueden observarlos, pero allí en vez de ver un espectro como el que nosotros vemos, el software colecta información espacial y esa información espacial se traduce en imágenes, ¿sí? Y pues es una técnica verdaderamente muy, una técnica muy inocua comparada con lo que representa rayos X. ¿Recuerdan el espectro electromagnético? La diferencia que había entre la longitud de onda de rayos X y la diferencia que hay en la longitud de onda de la RMN. Estamos hablando de FM, ¿no? Sí, un poquito más a FM, ya tendiendo un poquitito a microondas, pero estamos hablando del orden de megahertz. Entonces, la cantidad de energía que se utiliza en un estudio de RMN no es ni de chiste la cantidad de energía que se utiliza en un haz de rayos X de partículas alfa y beta de cambiamiento radiactivo que incide sobre un cuerpo. Entonces, pues evidentemente, una técnica de RMN es verdaderamente nociva en un estudio de imagenología. Muy bien, vamos entonces a continuar. Profesor. Nos enfocamos un poquitito en tiempo de relajación. Profesor. Sí. Disculpe, Samantha pregunta si la transformada de Fourier está relacionada en algo con la transformada de Fourier que aparece en infrarrojo, o bueno, si tiene alguna relación. Exactamente, es lo mismo, es el mismo proceso. Me queda pendiente la pregunta, Diana y Samantha, y se las voy a contestar en un momentito más, ¿sí? Lo que observó Samantha es verdaderamente una analogía muy válida. El FT de IR es el mismo principio que el FT en RMN.
La transformada de Fourier es una función matemática, ¿sí? Que convierte una información emanada en el dominio del tiempo a una información en el dominio de la frecuencia. Muy interesante el fenómeno. Pero ahorita les voy a continuar con esto y voy a aclararles un poquitito más. Algo pasó con mi máquina. Perdón, algo había pasado aquí con el inicio de Elisa, que cambié de antivirus y no he tenido buena experiencia. Me alentó mucho mi máquina. Muy bien, volvemos con tiempos de relajación T1 y T2. El tiempo de relajación T1, recuerdan que le llamamos tiempo de relajación longitudinal, y a T2 tiempo de relajación transverso. Bueno, simplemente para hacer la analogía. ¿Por qué longitudinal? Porque representa a lo largo de Z, T1, ¿sí? ¿Y por qué transverso? Porque es transverso a Z, ¿sí? Utilicen los términos y relaciónenlos con lo que físicamente representa cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, cuando mandan el pulso ustedes y apagan el receptor, recuerden que los espines que se fueron a beta empiezan a regresar a alfa. Y vamos a medir, entonces voy a dibujarlo aquí. Imagínense que yo tengo mi vector de magnetización macroscópica, ¿sí? Al origen. M0, de hecho se le llama M0, está al origen, ¿sí? Y damos un pulso de radiofrecuencia y entonces yo voy a mover ese vector. Imagínense que lo moví completamente a más y, ¿sí? Aquí está el vector en más y. Ajá. Pero se fijan que cuando yo doy un pulso en el cual el vector se va a más y, en ese instante my vale 1 y mz vale 0. ¿Sí? ¿Lo aprecian? Porque recuerden que cuando nosotros lo dábamos en una etapa intermedia y teníamos aquí el vector a 45 grados, ¿sí? Pues este vector generaba un componente en y que le llamamos my y un vector, un componente en z que le llamamos mz, ¿sí? Bueno, pues vean ustedes, cuando el vector de magnetización macroscópica sigue evolucionando y llega hasta más y, pues entonces ahí tenemos que mz vale 0 en ese instante. Y luego el vector va a empezar a regresar, porque ustedes apagaron el transmisor, y el vector va a empezar a regresar a su origen. Y bueno, eso le va a tomar cierto tiempo. Entonces, vamos a partir de este momento. Una vez que dimos el pulso, fíjense bien, este pulso es equivalente a 90 grados. Ahorita les voy a explicar cómo es un pulso de 90 grados, cómo es un pulso de 180 grados, etc. Es algo muy sencillo. Muy bien, pero bueno, si ustedes se fijan, el vector de magnetización macroscópica después del pulso de 90 grados está justamente 90 grados con respecto a su posición original, es decir, en más y. Entonces borraré esta porque la diapositiva que sigue, entonces les va a ilustrar, para que no quede encimado, les va a ilustrar qué es lo que ocurre con ese vector en la unidad de tiempo. Vean ustedes al origen acá arriba en la parte superior, AMY, es decir, está a 90 grados después del pulso de 90 grados. Pero recuerden que MY vale 1 en ese punto, ¿sí? Pero en ese mismo punto, recuerden que MZ en la parte de abajo vale 0. Y entonces la curva azul que ustedes ven, esta curva azul, bueno, pues representa cómo se va recuperando el vector a lo largo de Z. Vean esta otra secuencia, el vector azul ya empezó a aparecer. Aquí es un poquito más grande, acá es un poco más grande y ya prácticamente recuperó el tamaño que tenía originalmente el vector de magnetización macroscópica. Y ahora, por el contrario, vean qué le está ocurriendo a el vector rojo, es decir, no al vector rojo, al vector MY. Vean con el tiempo cómo se va haciendo más pequeño, ¿sí? Hasta que desaparece. Entonces, esto lleva un tiempo determinado. La curva azul, ahí está entre paréntesis, representa T1. La curva roja representa T2, ¿sí? Entonces, ustedes me podrán decir, T1 y T2 van paralelos, mientras que uno va haciéndose más corto, el otro se va haciendo más grande en la misma proporción
en que el otro se va haciendo más corto. No, hay pequeñas diferencias en moléculas relativamente abajo de pesos moleculares de 1000, prácticamente se comportan de manera parecida a T1 y T2. En unidades de tiempo les toma más o menos el mismo tiempo. Pero en moléculas grandes no. Hay una diferencia muy importante entre T1 y T2 en moléculas grandes. Muy bien. Entonces, completando el esquema de esta diapositiva, van a ver ustedes qué es lo que representa Z. Es ese vector que está apareciendo ahí, ese vectorcito negro, que representa qué tan rápido se recupera Z. Es esta curva que estamos viendo aquí, ¿sí? Y mientras que en el otro caso, la curva de abajo, la inferior, que representa T2, es, fíjense bien, el vector de magnetización macroscópica, cómo se va descomponiendo en otro número de espines. Vean el vector negro, ¿sí? El vector negro aparece en su máxima intensidad a un tiempo determinado y después empieza a perderse ese vector. Miren, lo voy a tratar de dibujar aquí por pedacitos y ubiquemos a MY en este punto, ¿sí? Muy bien, conforme va pasando el tiempo, ese vector se va a hacer más pequeño, ¿sí? Y pasa el tiempo y se va a hacer más pequeño hasta que desaparece prácticamente y llegamos a un punto central, ¿sí? Entonces, evidentemente que lo que está descomponiendo o lo que está sucediendo es que ese vector, recuerdan que ese vector representa a cierto número de espines. Yo les di el ejemplo en la diapositiva anterior, les dije, imagínense que en alfa tienen 1000 núcleos y en beta tienen ustedes 980. Bueno, pues hay un exceso de 20 núcleos que son los que están disponibles para hacer la transición, ¿sí? Bueno, pues esos núcleos son los que están viendo que aparecen aquí como espines dispersos aleatoriamente en el plano XY, de tal manera que conforme esos 20 espines se van dispersando, abriendo como un abanico. Imagínense que ustedes, el vector de magnetización macroscópica es el abanico cerrado, ¿sí? Y de pronto lo mandan allí con un pulso de radiofrecuencia y luego en el plano XY ese abanico empieza a abrirse. Ese abanico empieza a abrirse, ¿por qué? Porque hay interacciones con el resto de moléculas que hacen que los espines luego empiecen a dispersarse en el plano XY, ¿sí? Y la resultante vale 0 después de cierto tiempo. Entonces, lo que ocurre realmente es un proceso simultáneo, fíjense bien. T1 se va recuperando. Entonces, este mecanismo es muy importante en RMN de imagen. A lo mejor a algunos de ustedes por ahí luego le interesa incorporarse a hacer RMN de imagen y es un campo fabuloso porque no se imaginan las cantidades de cosas que puede hacer. Hay RMNs diseñadas, le llaman RMN horizontal. Si ustedes se fijan en una RMN de un hospital, si han visto por ahí, si les han hecho algún estudio ustedes quizás, o han visto alguna imagen, lo que sea, pues el paciente entra acostadito, por eso le llaman RMN horizontal, ¿sí? En las RMN convencionales para investigación, pues el imán está vertical y el tubo entra en esa dirección así verticalmente. Pero también hay RMN horizontal donde el espacio, el hueco donde entra un paciente, pues no es tan grande, son más reducidos, donde pueden meter a un ratoncito experimental, ¿sí? O pueden meter a un insecto, o pueden meter a un conejo, o pueden meter, etcétera, ¿sí? Es RMN para muchos casos porque pueden darle seguimiento al metabolismo de un fármaco en tiempo real y tantas cosas interesantes. Bueno, pues están basados en T1 y T2. No podemos eludir en ninguna de las aplicaciones de RMN al famoso T1, tiempo de relajación longitudinal, y al T2, tiempo de relajación transverso. Es la base para entender resonancia en un contexto un poquito más avanzado. Muy bien, quiero que vean en la parte de arriba, hay otros dos términos para T1 que le llamamos tiempo de relajación spin. Vamos a llamarle enjaulado. Aquí dice enrejado, tras las rejas, ¿sí? Ahorita les explico esto.
Y el otro tiempo de relajación spin. Muy bien. El tiempo de relajación spin enrejado o enjaulado. Fíjense ustedes que yo al principio de estar viendo los conceptos teóricos de RMN, al principio del curso de la parte de RMN, yo les insistía y les comentaba que la resonancia magnética nuclear podíamos utilizarla en un contexto, pero muy amplio, no nada más en estudiar la estructura de unas moléculas. Bueno, pues justamente está basado en lo que les estoy insistiendo ahora, como T1 y T2. Y les decía que si en el espacio ustedes tienen un protoncito aislado, ¿sí? Y está en alfa ese protoncito y le hacen llegar un fotón para que ese protón en alfa pase a beta, pero estamos hablando de un sistema cerrado, aislado completamente de cualquier interacción con cualquier otro spin o con cualquier otro tipo de materia. Y entonces yo les decía, ¿cuánto tiempo va a durar en beta, no? Porque obviamente es un pulso. Recuerden que el pulso es de unos cuantos microsegundos. Pasan 20 microsegundos, 11 microsegundos. Es como de 10 microsegundos el pulso. Está estandarizado como para unos 10 microsegundos, tanto en protón como en carbono. Es como un acuerdo tecnológico que vamos a poner que el pulso de 90, ¿sí? Yo tengo que encender el transmisor 10 microsegundos y yo me aseguro que el vector quedó en 90. Ajá. Bueno, pues entonces yo le di un pulso de 10 microsegundos a ese vectorcito, se va de alfa a beta y les decía cuánto tiempo va a tardar en beta si es un sistema aislado. Y me parece que les di el dato, pero alguien hizo un cálculo por ahí y decía más o menos 400,000 años. ¿Sí? Entonces, no pasa lo mismo en ultravioleta. Si ustedes mandan un electrón de sigma asterisco, el electrón, así de que aunque esté aislado o lo que sea, se va a regresar, ¿sí? Al estado original, pero de forma espontánea, rapidísimo, ¿sí? Y en resonancia es un fenómeno muy lento la relajación. Por eso estamos viendo que en condiciones experimentales a los carbonos les puede llevar unos minutos relajarse completamente, ¿sí? Que se recuperen completamente y regresen todos los que yo mandé originalmente a beta, regresen a alfa. Pero en un sistema aislado, fíjense bien la diferencia que hay. Alguien hizo ese cálculo, yo quisiera saber cómo lo hizo, pero bueno, está la cifra por ahí, le llevaría alrededor de 400,000 años. Bueno, con esto les quiero decir que T1 y T2, ¿sí? Necesitan del entorno para que se manifiesten a una velocidad relativamente rápida y medible para nosotros en un espectrómetro. Porque imagínense, pues no me voy a esperar a tener un espectro de emisión de protón cuando yo lo mandé a beta y está aislado completamente, no me voy a esperar 400,000 años para medir ese espectro, ¿verdad? Es una broma. Bueno, pues entonces esto le lleva algunos segundos o algunos minutos, ¿sí? En el caso de protón es muy rápida la relajación. En el caso de carbono es más lento. Y por eso podemos medir las integrales en el espectro de protón, porque prácticamente todos los protones emiten la información que tienen que emitir en un tiempo relativamente rápido, de tal manera que yo pueda medir el área bajo la curva y que los resultados me den proporcionales. Si es un metilo, pues es 3 veces más intensa la señal que la de un CH, ¿verdad? Sí, hablando de protón. Pero en carbono 13, recuerden, les insisto, esto es diferente. Entonces, ¿por qué se le llama T1 tiempo de relajación spin enjaulado o spin enrejado? Porque imagínense que es un núcleo que de pronto pasa a beta, pero está rodeado de las moléculas de disolvente, de otros átomos dentro de la misma molécula, otras moléculas que llegan y chocan con la molécula donde momentáneamente se llevó a cabo el brinco de alfa-beta de algún protoncito en particular. Y entonces toda esta interacción con el medio, por eso le llamamos enjaulado, enrejado, está rodeado ese spin. Y todas esas moléculas que están danzando y todos los átomos que se mueven alrededor de ese spin que momentáneamente se fue a alfa, le ayudan a regresar, perdón, se fue a beta, le ayudan a regresar a alfa. Y entonces los tiempos se vuelven mucho más cortos. Y en carbono 13 ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Regresan de beta a alfa también a través de T1 y T2 por interacción con el medio que lo rodea. Los carbonos con el medio que lo rodea. Cualquier spin magnéticamente activo
que pasa a estados de excitación superiores, pues en algún momento tienen que regresar, pero regresan porque el entorno les ayuda. En el caso T1, por eso le llamamos tiempo de relajación spin enjaulado, ¿sí? Como que las moléculas que están alrededor de él, los átomos que están alrededor de él, están vibrando. Hay campos magnéticos oscilantes alrededor de ese núcleo que le ayudan a relajarse de manera eficaz. ¿Y qué pasa con T2? Como se le llama spin-spin, no hay una, digamos, diferencia en términos poblacionales. En otras palabras, si ustedes mandan un spin de alfa a beta y regresa de beta a alfa, lo hace esencialmente porque dispersó la energía hacia el entorno, ¿sí? Y eso ocurre por T1. Entonces, recuerdan que la altura del pico tiene que ver con T2. Entonces, volviendo, ¿por qué se le llama spin-spin? Bueno, porque la interacción, ¿sí? Fíjense bien, el esquema que está mostrado aquí abajo en la parte inferior derecha, lo que le llamamos nosotros es pérdida de coherencia. Es el término técnico que empleamos nosotros en RMN, porque ustedes están viendo que cuando, imagínense que los 10 vectores, ¿sí? Que dan la transición de alfa a beta, vamos a suponer que tenemos 10 spines en exceso en alfa y los representamos por lápices, ¿sí? Y entonces ponemos el lápiz donde el estado de menor energía sería con el borrador hacia arriba. Entonces ustedes unen esos 10 lápices, los compactan y forman el vector de magnetización macroscópica. Y luego de pronto ese manojo de lápices los mandan con un pulso de 90 al plano XY. Y de pronto esos lápices, en ese momento, cuando van todos juntitos, decimos que hay coherencia, ¿sí? Pero de pronto uno de los lápices empieza a moverse hacia la izquierda y el otro hacia la derecha y otro más rápido hacia la izquierda y otro más rápido hacia la derecha y empieza a abrirse ese abanico de 10 lápices de tal manera que se distribuyen en el plano XY de manera aleatoria. Y entonces, ¿qué decimos? Se perdió la coherencia que yo tenía originalmente. La coherencia es cuando todos van juntos en el manojito de lápices que yo puse en algún punto en particular y de ahí empezaron a dispersarse como lo están viendo con esa animación en los vectores rojos, ¿verdad? Cada vectorcito rojo de eso es un lápiz individual que en algún momento dado empieza a moverse en el plano XY y como ya se dispersaron de manera aleatoria, ¿cuál es la resultante que yo tenía originalmente? Pues es 0, ¿sí? Se perdió la coherencia que yo llevaba originalmente. En eso consiste, por eso le llamamos spin-spin, porque es la pérdida de coherencia entre ellos mismos, ¿sí? Muy bien. Me voy a brincar esto y quiero llegar a este punto. No se me olvida la pregunta de Samantha todavía, pero ya mero llegamos a ese punto. Lo que quiero es que nos ubiquemos aquí al centro, en nuestro punto de partida. ¿Están de acuerdo? Nuestro vector de magnetización macroscópica a lo largo de Z. Muy bien. Desde ahorita les voy a decir que hay dos formas de ver la RMN, ¿sí? Bueno, hay realmente muchas formas desde el punto de vista matemático. Hay asuntos muy complicados para explicar matemáticamente la resonancia a través de matrices de densidad o de operadores producto, que es mucho más digerible. Pero bueno, aquí nada más vamos a hablar de figuritas, ¿sí? Y entonces yo quiero que ustedes utilicen la palma de su mano, ¿sí? Y su dedo pulgar lo abran y los demás dedos los mantengan unidos. Y abran lo más que puedan su dedo pulgar, el dedo gordo, como le decimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, el dedo pulgar va a representar cualquiera de los ejes, ya sea X, Y, menos X o menos Y. Entonces, si yo estoy poniendo aquí en este diagrama, y estoy poniendo lo siguiente, que el pulso de radiofrecuencia se da en X, ¿sí? Bueno, pues entonces su dedo pulgar, que abrieron lo más que pudieron y que quedó prácticamente 90 grados con respecto a los 4 dedos de su palma, ¿sí? Representa el eje donde están dando el pulso. Pues entonces
le podemos llamar regla de la mano izquierda o regla de la mano derecha. Lo vamos a hacer primeramente con la mano izquierda, ¿sí? Entonces, abran verticalmente su mano, ¿sí? Apúntenla hacia el cielo y abran la palma de su mano, extiéndanla, pero mantengan los dedos juntos. Ahora, el dedo pulgar, pónganlo, ábranlo y mantengan los otros 4 unidos, ¿sí? Y imagínense que el dedo pulgar apunta en la dirección del eje X, como está en el diagrama aquí, ¿sí? En este eje X. Ese representaría mi dedo pulgar. Entonces, si yo doy el pulso en X, yo voy a cerrar mi mano, mis 4 dedos, los voy a cerrar y en ese sentido se va a mover el vector de magnetización macroscópica. Fíjense bien, voy a regresar a borrar esto y estoy hablando de que estamos al origen, ¿sí? Estamos aquí, ¿sí? Entonces, el vector de magnetización macroscópica, la flecha roja, representa los 4 dedos que están apuntando hacia arriba longitudinalmente, ¿sí? Y entonces el dedo pulgar representa al eje X. Y entonces si damos el pulso en X, cierren ustedes la mano, manteniendo obviamente en la misma dirección el dedo pulgar, pero empiecen a cerrar la mano y van a ver que el vector de magnetización macroscópica que está representado por sus 4 dedos se va a cerrar en este sentido, ¿no? Se va a cerrar en este sentido, ¿sí? Hacia la derecha, es decir, hacia el plano, hacia el eje Y. Por eso el vector de magnetización macroscópica, aplicando la regla a la mano izquierda, quedó 90 grados, porque aquí lo dice 90 grados en X. ¿Cómo controlé 90 grados? Porque acuérdense que son 10 microsegundos. Están calibrados los equipos más o menos para que una duración del pulso de 10 microsegundos me ponga al vector de magnetización macroscópica 90 grados con respecto a donde estaba originalmente, ¿sí? Muy bien. Ahora, imagínense ustedes que se da un pulso de 180, ¿sí? Un pulso de 180 grados. Vamos a borrar aquí esto. Nos ubicamos al origen nuevamente aquí, ¿sí? Y lo mismo en la misma dirección en X. Damos un pulso de 180 grados y el vector de magnetización macroscópica se va a mover, vamos a ponerlo, lo voy a poner con el láser primero, se va a mover 90 grados y le sigue hasta menos Z, 180 grados. Pero ya no me esperé 10 microsegundos, me esperé 20 microsegundos para llegar a 180, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces las secuencias de pulsos que ustedes van a ver van a ser pulsos de 90 y de 180. Muy eventualmente, como justamente el experimento DEPT, el COSI también, tienen pulsos por ahí de 45 grados o pulsos intermedios entre 0, digamos, y 90 grados. Muy bien. Lo que quiero es que entiendan cómo se mueve un vector con la dirección del pulso y para nosotros va a ser representa como un ojo, ¿sí? Aquí está y acá está también en este punto. Muy bien. Y este ojo es el detector. Si el vector de magnetización macroscópica lo moví yo 90 grados, lo moví 90 grados y quedó en Y. Y sucede que ahí está puesto el detector. Mi señal va a ser positiva. ¿Recuerdan el DEPT en sus ejercicios de resonancia? Muy bien. Pero fíjense bien ustedes, si yo doy un pulso de 180 grados, ¿sí? Y el detector no importa si está aquí, si está acá, si está acá o si está acá. Un pulso de 180 grados a partir del origen me pone el vector de magnetización macroscópica en menos Z. No importa si lo dan en más X, en menos X, en más Y o en menos Y. El resultado final de un pulso de 180 es que el vector termina en menos Z. Y curiosamente, jóvenes, aquí viene la magia, si doy un pulso de 180, no hay señal. A pesar de que yo perturbé el sistema, le di un pulso, absorbió energía y tiene que relajar luego esa energía, pues sucede curiosamente que un pulso de 180 no da señal en resonancia. Entonces ya tenemos un truco, jóvenes, ya tenemos un truco para que yo utilice una secuencia de pulsos en donde yo desaparezca señales o yo las aparezca positivas. Incluso, fíjense bien, si doy el pulso en X, el pulgar
de su mano derecha es el eje X, lo apuntan hacia su cara, si lo ven de frente, el dedo gordo, que representaría a X, el dedo pulgar, y den el pulso 90, ¿y dónde va a terminar? Cierren sus 4 dedos, va a terminar en menos Y, ¿sí? Entonces, no importa el libro que vean, no importa la literatura que consulten, van a ver una regla u otra, pero si ven que estaba originalmente el vector en Z y da un subpulso en X y terminó en menos Y, perdón, en más Y, pues entonces se usó la mano de la regla izquierda. Pero si terminó en menos Y, entonces utilizó la regla de la mano derecha. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo doy mi pulso nuevamente aquí con la regla de la mano izquierda de 90 en X y el vector me queda aquí, pero el detector yo lo pongo en menos Y? Si yo lo pongo en menos Y, ese detector, vamos a borrar aquí este detector y ahora lo ponemos del otro lado, el detector, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que la señal ahora va a ser negativa, la señal. Entonces ya está. Las secuencias de pulsos, jóvenes, tienen que ver con lo siguiente. Yo quiero poner picos positivos o negativos o incluso desaparecerlos, pero de manera estratégica, no es nada más que aparezcan negativos. No. Yo quiero que aparezcan negativos todos los metilenos, todos los que tienen protones, número de protones par. Yo quiero que aparezcan negativos. Pues listo, hay que diseñar una secuencia de pulsos para poner a todos los metilenos negativos. O quiero diseñar una secuencia de pulsos para que los cuaternarios sean los únicos que aparezcan en el espectro. Pues diseñemos una secuencia de pulsos para que solo los cuaternarios aparezcan en un espectro. Y para mí es útil eso, ¿cómo no? Por supuesto que es muy útil, ¿sí? Porque, fíjense bien, pues yo puedo hacer secuencias de pulsos para ver únicamente los metilos, los CH3, o puedo hacer una secuencia de pulsos para ver únicamente los CHs, o únicamente los CH2, o únicamente los cuaternarios. Es decir, a final de cuentas estoy obteniendo información estructural valiosa. Y el experimento que ustedes ven en las, ¿cómo se llama? En el libro Kalman, que viene en la parte superior en carbono 13 y dice depth, CH2 negativo, CH y CH3 positivos. Ah, pues es una secuencia de pulso de estas, donde el resultado final, que se llama depth 135, ese depth 135 lo que hace es todos los que tengan número non de protones van a aparecer positivos y todos los que tengan número par de protones van a aparecer negativos y los que no tienen protones no aparecen en el espectro, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto importante aquí. Quizá ustedes ya hayan puesto un poco de atención en estos diagramas de energía y ya debe ser muy familiar para ustedes, alfa y beta, ¿sí? Se fijan que la barrita horizontal que representa a alfa la estoy dibujando un poquito más gruesa, ¿sí? Que la que está representando a beta. ¿Y qué trato de decir con eso? Ah, bueno, pues que en alfa hay más espines que en beta. Simplemente eso es todo lo que está representando el espesor, el grosor de esa barrita que representa a los espines en estado alfa. Entonces, esto yo tengo al equilibrio. Acuérdense que una vez que el tubo entra al imán, ahí tengo al equilibrio mi distribución de espines en alfa y beta. Todavía no le doy ni un pulso, pero entonces ya está mi muestra allí. Se alinean los espines en alfa y beta como tengan que alinearse. Y ahora sí, prepárense porque ahí les va el cañonazo, ¿sí? Y entonces, fíjense bien, un cañonazo de 10 microsegundos que asegura que el vector, ¿sí? Pone, es decir, que el vector queda a 90 grados con respecto al origen, el vector de normalización macroscópica, lo que ocurre a nivel poblacional, joven. Interesante. Vamos a manejar números para que esto quede claro. Imagínense que yo tengo nuevamente 1000 núcleos aquí y acá tengo, habíamos puesto 980, ¿sí? Después del pulso de 90 grados, entonces esa población me va a quedar 990 y 990. Se fijan que las barritas tienen el mismo grosor. En otras palabras, un pulso de 90 grados, jóvenes, iguala el nivel poblacional en alfa
y en beta, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué pasa con un pulso de 180 grados? Después de 180 grados, que aquí está ubicado nuestro esquema, sucede que ahora yo tengo aquí 980 espines y acá tengo 1000. ¿Qué ocurrió, jóvenes? Se invirtió la población, ¿sí? Y entonces, bueno, ustedes podrán decir, caray, un pulso de 180 sí ocasionó una transición de energía y tiene luego que reequilibrarse esa energía. Entonces yo tengo que ver señal. ¿Por qué diablos me estás diciendo que no hay señal cuando yo di un pulso de 180 con respecto al origen? Ojo, aquí es diferente el asunto. Porque un pulso de 180 grados no puede darse exclusivamente en el plano, es decir, cuando está en el origen. Si se puede dar un pulso de 180 una vez que ya ustedes tienen el vector de manifestación macroscópica en X o en Y o en menos X o en menos Y. La única consecuencia, jóvenes, entre que haya señal o no haya señal es que si ustedes analizan estas dos figuras con respecto a esta otra, vamos a borrar lo demás para resaltar ese punto. Ajá, muy bien. Lo que está ocurriendo es algo muy interesante, que solo en donde se genera señal hay vector de magnetización macroscópica en el plano XY. Y donde no hay señal, yo no tengo ni un vector en el plano XY, no hay ninguna componente vectorial ahí. Entonces, si no hay componente vectorial en el plano XY, jóvenes, no va a haber señal. Es una de las cosas tan interesantes de la mecánica cuántica que todas las espectroscopías nosotros sabemos, pero si absorbe un fotón o emite un fotón, lo podemos medir. Pues sí, pero en resonancia las cosas son un poquito diferentes, ¿sí? Porque hay muchos fenómenos involucrados, pero ahorita de momento quedémonos con lo siguiente. Si no, una vez que encienda el detector, yo no voy a observar señal. Si hay componente en el plano XY, yo puedo encender el detector y voy a ver señal. ¿Cómo la puedo ver? Positiva. Positiva si el detector con el vector están en fase, están en el mismo eje. Y si la veo negativa, es que el vector de magnetización macroscópica con respecto al detector están fuera de fase 180. Uno está en más Y y el otro está en menos Y, por ejemplo. O uno está en más X y el otro está en menos X. Y la señal va a ser negativa. Hago una pequeña pausa, jóvenes, para la siguiente pregunta o preguntarles de manera general. ¿Hay algún punto aquí que aclarar, jóvenes? Ok, vamos a continuar. Entonces, muy bien, resumiendo, un pulso de 90 nos da señal. ¿Se fijan cómo va creciendo la señal? Si se está moviendo de Z, imagínense que avanzó 10 grados. Pues el vector es pequeño, la señal también es pequeña. Es decir, el componente en plano MY va a ser pequeño. Pero si va evolucionando 45 grados, 50 grados, 60 grados, 90 grados, cuando llega a 90 grados la señal adquiere su máxima intensidad, ¿sí? Asumiendo, les repito, que el vector de magnetización macroscópica está en fase con el detector, ¿sí? Es decir, que está puesto, déjenme ponerlo ahí para que el vector de magnetización macroscópica está igual, aquí en fase, ¿verdad? Fíjense, un pulso de 180. Empieza a aparecer componente en el plano XY, ¿sí? Llega a un máximo de intensidad cuando el pulso es de 90. Y luego empieza a reducirse la señal de nuevo hasta que llega a 180 y desaparece la señal. ¿Por qué? Porque con el pulso de 180 en el plano XY yo ya no tengo componente vectorial. Un pulso de 270, pues bueno, 90, 180, pasa por 0, se recupera y ahora es negativo. Repito, mejor lo dibujo. El vector de magnetización macroscópica aquí está en fase con el detector. El detector sigue estando aquí, pero el resultado es lo mismo. El detector está aquí,
Y entonces, como el vector termina en este punto, 180 grados fuera de fase con respecto al detector, pues la señal es negativa. Y un pulso de 360 grados, ¿cómo creen que vaya a ser la señal, jóvenes? Les pregunto, un pulso de 360 grados, ¿cómo va a ser la señal? ¿No hay señal? No hay señal. Muy bien. ¿Por qué? Porque no hay componente en el plano XY. Miren, en algún momento dado se va a generar señal, alcanza el máximo, voy a ir trazándolo con el puntero láser. Partimos de aquí, alcanza 90, un valor máximo, empieza a hacerse 0, empieza a hacerse nuevamente más intenso pero negativo y finalmente terminamos en que no hay señal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay un libro que se llama, el autor le buscó muy bien el título porque a final de cuentas es eso, me gustó mucho su originalidad. Siempre había visto yo RMN de pulso y transformada en Fourier, o RMN avanzada, o RMN de esto, pero le llamó coreografía de espines. Ningún título tan acertado de eso, porque coreografía significa es poner en escena los espines y hacerlos danzar y hacerlos bailar y hacerlos pasar de un punto a otro, etcétera. Es un libro bastante bueno, muy avanzado, pero uno de los mejores libros que me he encontrado yo en el tema de la resonancia. Spin Choreography. Muy bien, jóvenes, avanzamos. Bueno, ahí estoy poniendo que el detector está en Y. Ahora sí, Samantha y Diana, que tú fuiste la intermediaria de su pregunta. Muy bien. Aquí tenemos nosotros FT. Lo que nosotros vamos a ver en un espectro de resonancia, lo voy a trazar aquí en una figurita. Es la intensidad de la señal, como en todas las espectroscopías, en infrarrojo, absorbancia, transmitancia en ultravioleta, el epsilon, ¿verdad? Sí. Y aquí en resonancia, pues la integral, pero la intensidad de la señal. Pero fíjense bien que yo originalmente tengo una señal en función del tiempo. Voy a tratar de dibujar aquí en mi sistema de coordenadas cartesianas, voy a dibujarlo sin el circulito que pongo horizontalmente. Aquí pongo X, aquí pongo Y, y aquí está Z. Imagínense que el vector de magnetización macroscópica, le dimos un pulso de 90, ¿sí? Y este vector, pues va a regresar a Z. Un poquito complejo, no voy a entrar en detalles por qué puse yo el regreso así, como que si fuera, únicamente recuperándose en el plano Y y en el plano Z. Más adelante les podría hablar un poquitito de eso. Pero esta puede ser una forma en que regrese entre el plano o en la coordenada Y y la coordenada X forma el plano XY en este plano y que el vector se vaya simplemente recuperando con el tiempo y más, etcétera, hasta llegar a Z nuevamente. Pero en la práctica casi nunca ocurre así, solamente para un poquito de suertudas las señales que aparecen. ¿Saben dónde? Exactamente al centro del espectro de resonancia. Voy a trazar por ahí una línea. Porque ¿saben quién está puesto al centro de un espectro de resonancia? El transmisor. Así es de que el TMS es un artificio que se adoptó porque es una sustancia que da una señal simple. Ya vimos todo que no es, no es destructiva, no reacciona con las moléculas. En estudio puede estar en contacto con ellas, etcétera, etcétera. Es un punto de referencia simplemente para marcar la distancia a la cual de esa señal del TMS aparece el resto de las señales. Pero realmente en términos absolutos, la frecuencia del transmisor está allí. Si yo tengo el equipo de 600 MHz, ahí está el cañonazo de 600 MHz. Bueno, los watts equivalentes que yo utilizo de potencia en un equipo de 600 MHz. Y que yo utilicé una señal, un espectrómetro de 300 MHz, pues ahí está, al centro, hoy ya no alcanzó, al centro de la ventana espectral de mi espectro está el transmisor. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en lo que en realidad ocurre
es, volviendo al esquema que yo puse arriba de la coordenada, es que piense bien que lo que vamos a observar es que la señal, el vector de normalización macroscópica aquí está, pero ya no lo voy a recuperar así como lo recuperé antes. X, Y, Z. Va a recuperarse así, miren, jóvenes, dando vueltas en círculos, ¿sí? Como una espiral, ¿sí? Muy bien, pero si esa espiral no la veo de forma tridimensional, sino la veo plana y la proyecto en un esquema de 2 dimensiones, yo voy a ver esto, miren, ahí está, ¿sí? Y a eso se le llama FID, Free Induction Decay, caída libre de inducción. Caída porque la señal se va desapareciendo, se fijan la voy a volver a hacer. Con respecto al tiempo, la señal originalmente es muy intensa, pero va desapareciendo con respecto al tiempo, hasta que desaparece, ¿sí? Por eso le llamamos caída. Y esta caída lleva una curva exponencial, ¿sí? Y esa curva exponencial, ¿saben quién es? Nuestro famoso amigo T2. Esa curvita exponencial que ustedes ven ahí es T2. Ajá. Muy bien. Y entonces ahora sí, espérenme que ya hice aquí una tontería. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a usar otra vez. Miren, no sabía este truco. Serendipity, ¿verdad? Dicen que también los hallazgos vienen por chiripadas. Hágase otra vez. Y ahora, ¿cómo me salgo de aquí con Escape? Bien, quiero borrar esto porque quiero concentrarme en ese FID, ¿sí? Fíjense bien, voy a tener diferentes formas de FIDs, ¿sí? Y puedo tener otro FID que tenga esta forma, ¿sí? Incluso podríamos tener un FID, ya no hay espacio para arriba, pero voy a hacer todavía un FID más largo, ¿sí? Se fijan que en el primer FID esto cayó rápidamente. Recuerden que esa curva, 2, aquí cae más suavemente, aquí todavía cae más suavemente, ¿sí? Y fíjense bien que este T2 es menor que este T2 y todavía es menor que este T2. Pues les puedo decir una cosa, que miren, si el T2 es como la primer figura, yo voy a tener una señal así. En la otra, yo voy a tener una señal así. Y en la otra, yo voy a tener una señal así. ¿Qué notan de diferencia, jóvenes? El ancho de línea, ¿sí? Entonces, cuando T2 es muy corto, el ancho de línea se va a engrosar, ¿sí? Cuando el T2 es largo, el ancho de línea, entonces va a ser más finito, más angosto. Y nosotros queremos justamente en un espectro de resonancia líneas muy angostitas, como esa que están viendo ahí, ¿sí? Es por ahí un pedacito de cloruro de metileno que quedó en esta muestra que se sacó. Y queremos ver señales muy angostitas con alta resolución, porque eso nos permite ver la multiplicidad de las señales con más definición. Yo puedo ver constantes de acoplamiento pequeñas, ¿sí? Podría haber constantes de acoplamiento de 1 Hz, de medio Hz, incluso de 0.3 Hz, 0.4 Hz, etcétera. Ajá. Y eso, acuérdense que es información estructural. Entonces, pues bueno, lo que nosotros tenemos aquí en este esquema es que la caída libre de inducción está, no se les olvide, en el dominio del tiempo. Aquí dice tiempo, intensidad contra tiempo. Y la transformada de Fourier, Samantha, lo que va a hacer es pasar este espectro del dominio del tiempo a un espectro en el dominio de la frecuencia. Y eso es lo que hace el FT en el infrarrojo también, ¿sí? El interferograma que obtenemos en un espectro de infrarrojo es justamente la caída, la adquisición de la información de cada frecuencia de spin con respecto al tiempo. Ese es un interferograma, ¿sí? Y ese interferograma que está en el dominio del tiempo, le aplicamos una transformada de Fourier y ya aparecen las bandas, pero ahora en el dominio de la frecuencia. Es decir, las vamos a ver como centímetros a la menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Y en el caso de la resonancia, pues no lo vamos a ver el espectro en función del tiempo, lo vamos a ver en términos de la frecuencia. Que recuerden
que realmente a partir del TMS podemos medir la posición de cada señal, la podemos medir en hertz, pero quedamos que mejor se convertían a partes por millón para que independientemente del espectrómetro de resonancia que usáramos, nosotros pudiéramos tener un espectro en las mismas unidades sin considerar o sin depender de si utilizo un espectrómetro de 100 MHz, de 500 MHz, de 800 MHz, etc. Muy bien. Si se entiende esto, jóvenes, lo que hace la transformada de Fourier es simplemente una señal en el dominio del tiempo, la convierte a una señal en el dominio de la frecuencia. Eso es todo lo que hace la transformada de Fourier. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta así rápidamente? Supongo que tienen clase enseguida. Y bueno, vamos a ver un poquito más. Simplemente les aclaro. Ya terminamos de hacer ejercicios. No, jóvenes. Recuerden que la regla sagrada en espectroscopía y particularmente en resonancia es que tenemos que hacer muchos ejercicios. Simplemente les estoy dando un complemento del tema, ¿sí? Porque que tengan mucha idea del potencial que tiene la resonancia con lo que llamamos nosotros pulsos y transformadas de Fourier, que dan lugar a las famosísimas secuencias de pulsos, porque vamos a ver cómo interpretar experimentos en 2 dimensiones, ¿sí? Y van a ver la cantidad de información útil, expedita, rápida, que un experimento en 2 dimensiones puede proveer al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Sí. ¿dónde podríamos observar T1? Perdón, Emanuel, no alcancé a escuchar bien. ¿Dónde podríamos observar T1? ¿Cómo podríamos observar T1? Del pico, Emanuel, ¿sí? Acuérdense, aquí lo puse en esta secuencia, un T2 muy corto da una señal muy ancha, ¿sí? Y un T2 muy largo nos da una señal más angosta. Es más, pues podemos ver que la altura de la señal, más bien, el ancho de la señal, perdón, a la mitad de su altura, con ese 1/2 quiere decir, es inversamente proporcional a pi por T2 asterisco, ¿sí? Fíjense bien que mientras más grande sea ese número, este es más pequeño. Y aquí estamos viendo que aquí hay un T2, lo voy a representar así más grande, un T2 más grande, aquí hay un T2 intermedio y aquí hay un T2 mucho más pequeñito, ¿sí? Entonces, cuando este número se hace pequeño, el ancho de línea crece, ¿sí? Y entonces, Emanuel, la altura del pico es una medida directa de T1. Y lo que hacemos es un experimento muy bonito que se llama experimento de inversión, recuperación, que nos lleva a medir T1. Y ya no les platico, no les alcancé a platicar, pero van a ver las consecuencias interesantes que tiene T1. Ajá. Ya vimos T2 ahorita, cómo impacta en el ancho de línea, pero T1 tiene que ver mucho con la movilidad de las moléculas y también con la resistencia a materiales. Estos chalecos antibalas, Kevlar y todo esto, curiosamente, a través de tiempos de relajación pueden medir ustedes la resistencia de algunos materiales, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, pues solamente nuevamente una disculpa por la demora de los minutos que tuvimos con la sesión de hoy. Espero no me vuelva a suceder. Tuve algunos contratiempos y tenía una reunión un poquito antes que ustedes y tuve algo de dificultades para conectarme. Jóvenes, cuídense mucho. Si no tienen preguntas, nos vemos entonces mañana a las 6 y vamos a seguir viendo un poquitito de esto y nuevamente a la carga con los ejercicios. Pero ya van a entender mucho mejor por qué el famoso DEP-135 aparecen los metilenos negativos y por qué los CHs aparecen positivos junto con los metilos y por qué no aparecen los cuaternarios, ¿sí? Muy bien, jóvenes, pues cuídense mucho y seguimos en contacto. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias, profe.